no se me quede afuera. Espero que la gente se amigue con Dios. Así estamos dando inicio, punto de partida a esta programación dada en llamar Proyecto Misionero desde Buenos Aires, Argentina, desde el Partido de las Matanzas, desde La Ferrere, para las plataformas en los 5 continentes que se extiende. Vamos a estar compartiendo con ayuda de Dios la palabra de Dios y alabanzas que glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque del otro lado de la pecera está nuestro hermano Nazareno Benítez, y quien te habla es el evangelista Diego Benítez en esta mañana maravillosa, invitándote a poder quedarte en la sintonía de la 94.1 para poder estar desarrollando la programación Proyecto Misionero. Levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Sí, levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Vamos a orar a Dios para entregar esta programación en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, queremos estar compartiendo palabra de Dios, que tu Espíritu Santo tome control y dominio de todo lo que digamos, Padre, y tú estés ministrando nuestras vidas. Ministre a la audiencia que está del otro lado en las diferentes necesidades. Antes de que nosotros hablemos, tú ya sabes qué es lo que necesitamos, cuál es la palabra que nos vas a hablar. Y en esta hora, Señor, bendice nuestras vidas. Ponnos, Señor, como llama de fuego para compartir la palabra de Dios, y que esos ríos de agua viva estén corriendo por nuestro interior y sintamos el poder del Espíritu de Dios en esta mañana, porque cada mañana se renueva tu misericordia. Y en esta hora levantamos, Señor, las manos, Señor, con manos santas, limpias, puras, resplandecientes, las vestiduras, Señor, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. En esta hora, Señor, queremos estar anunciando tus virtudes, pero necesitamos, Señor, esa gracia divina que viene del Espíritu de Dios para compartir con toda la audiencia, con nuestros consiervos, con nuestros hermanos y con nuestros amigos que van a estar en la sintonía en los diferentes medios, y que tu Espíritu Santo esté trayendo esa convicción, esa claridad, esa certeza de que tú estás moviéndote con poder, con gracia, con sanidad, con liberación, con fe, con esperanza, con milagro. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú prometiste, Señor, que te ibas a quedar con nosotros hasta el fin del mundo. La misericordia que tuviste para con la humanidad, hiciste que el arco iris sea esa señal de misericordia, Padre, y has entregado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y por esa vida eterna y por esa gracia y por ese poder queremos hoy anunciar como atalayas tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Señor, nos vestimos de la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. Ceñimos los lomos con la verdad, con el apresto del evangelio de la paz, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la
espada del Espíritu y proclamamos tu palabra. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Gloria a Dios. Levántate, varón, mujer que estás del otro lado, está en sintonía y puedas comunicarte en esta mañana porque el Señor quiere bendecirte. Bien, estamos en esta programación de Proyecto Misionero. Damos gracias a Dios porque estamos reuniéndonos los días martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde, 19:30 hora. La iglesia La Predicadora abre sus puertas en Coronel Isleños 1918 para todos aquellos que escuchan con avidez la 94.1 y no han venido a visitarnos, pidan permiso a sus siervos y puedan estar visitándonos, y aquellos que no se están congregando y están cusí, que puedan estar llegando, que Dios le pueda estar limpiando el camino y puedan esforzarse, levantarse y cumplir con la obligación de poder estar en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, porque hemos sido lavados y comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludamos a todas las personas que están del otro lado, saludamos a la amada audiencia. Ya se han comunicado varias personas, así que le damos muchas gracias a Dios por ello. Les mandamos un saludo a mi abuela Estela, esperemos que les sea de mucha bendición todo lo que hemos de hablar, así como a toda la audiencia les sea de mucha bendición, hasta incluso los temas musicales que pasemos. Y comuníquense. Tenemos los números de teléfono que son 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. También hay un número de línea, el cual va a estar atendiendo muy gentilmente Mauro, que es 60 71 38 45. 60 71 38 45. Si tenés un pedido de oración, bien, están los teléfonos para poder estar comunicándote y vamos a estar orando fervientemente y Dios va a mover su mano. Estamos saludando a toda la audiencia y estuvimos compartiendo un versículo, y ese versículo está en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4. Libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Le dice: levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Vamos a estar leyendo Esdras desde el capítulo 10:1 en adelante, pero primero vamos a estar compartiendo ese tema que hemos dejado. Deja la cizaña en el trigo. A ver si está ahí. Ponemos ese tema para toda la audiencia que está del otro lado. Suena así, de esta manera. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es el tema que vamos a estar escuchando. He aquí que las tinieblas la tierra han de cubrir, mas sobre su iglesia amada una luz brillará. Día grande se aproxima, día grave de oscuridad, los cimientos de la tierra temblarán. Y cuando aquellas cosas comenzaren a suceder, levantad vuestras cabezas, vuestro día al fin llegó. Levántate, iglesia, resplandece, sobre ti la luz de Dios amaneció, y su gloria ha venido sobre
nacido sobre ti. Alaba como alaban en el cielo, con voz cual muchas aguas como trueno. Gloria a Dios, Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Escuchad, oh pueblos todos, el mensaje del Señor. Una noche de juicio Se aproxima. Confusión y gran tragedia. Muertes, caos y mortandad. y los pueblos confundidos llorarán. Y cuando el anticristo comenzare a gobernar, en las playas de los cielos un gran coro se entonará. Levántate, iglesia, resplandece. Sobre ti la luz de Dios amaneció. Y su gloria ha nacido sobre ti. Ha nacido sobre ti. Alaba como alaban en el cielo, Con voz cual muchas aguas como trueno. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bien, vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1. Estemos atentos a la palabra de Dios. En en Esdras, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, hijo de y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los principales de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasí. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos,
perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto mantuviste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de nuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la hora es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Titba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai le ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Listo, hasta ahí está bien. Bien, palabra de Dios, estamos compartiendo en esta mañana maravillosa. Esdras, sacerdote del cautiverio, dice que se fue en cautiverio juntamente con Nabucodonosor, y había pasado ya el tiempo de Nabucodonosor y llegaba el tiempo de el rey que permitiría estar dándole a nuestro sacerdote principal, Esdras, carta para que pueda estar reconstruyendo el templo después de la deportación. Esta es la segunda deportación del pueblo de Israel, y estaba gobernando en aquel tiempo Ciro, rey de Persia. Y Ciro, rey de Persia, había dado cartas para que se pueda estar restableciendo el templo, la reconstrucción del templo. Nosotros escuchamos siempre como palabra profética, ¿no? Está todo dado, ya viene el Señor, y ya tienen todas los utensilios y todo para poder estar reconstruyendo el tercer templo, que es una de las señales que va a hacer que el anticristo esté gobernando, y que el hombre de pecado esté haciendo la unión de todas las religiones. Y esto lo estamos viendo. Como la palabra de Dios es profética y telescópica, se cumplió, se cumple y se cumplirá. Estamos viendo hoy, en este tiempo, lo que había pasado
justamente cuando el pueblo de Israel había pecado deliberadamente. ¿Cuál era el pecado deliberado que hizo que los deportaran y que Dios le dé autoridad a Nabucodonosor para poder destruir todo Jerusalén y el templo? Era justamente que ellos habían dejado a su Dios. El primer mandamiento que decía en la ley de Moisés: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ya no lo estaban haciendo porque se mezclaron con mujeres extranjeras, y la palabra de Dios nos habla y nos dice que el hombre se separará de su madre y de su padre y se unirá a su mujer, y ellos serán una sola carne. La ley de Dios no perece, la ley de Dios continúa porque son leyes espirituales que se guardan por el Espíritu. Entonces esa ley espiritual empezó a estar pervirtiendo la mente, pervirtiendo el espíritu del pueblo de Israel. Entonces, como la palabra de Dios dice que a los hijos Dios disciplina para que se corrijan, entonces los disciplinó, los llevó cautivos a justamente Babilonia, y dice que destruyeron el templo y sacaron todos los utensilios de oro, de plata, todo lo que hacían los alfareros, todo lo que Salomón había juntado para poder estar haciendo culto a Jehová. Lo había llevado, y también había llevado todos los utensilios. Y pasó tiempo, porque eran 70 años, entonces empezaba el tiempo de la reconstrucción, empezaba el tiempo de poder estar nuevamente en Jerusalén, y empezaba el tiempo de poner orden. Cuando nosotros no estamos en la casa del Señor, cuando nosotros vivimos según nuestras leyes, la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es final de muerte, porque morimos a lo natural, morimos a lo espiritual, y el pecado trae esa consecuencia de una ceguera espiritual y de una enfermedad física. Hay muchos que estuvimos en esta condición, y el Señor de ahí nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa, y pasó lo que decía en el versículo 10 que estábamos hablando. Dice que todo el pueblo estaba llorando, arrepintiéndose y reconociendo que habían pecado contra Dios y que habían pecado, y por eso iban a recibir una disciplina, y esa disciplina estaban estableciéndola Esdras, que era sacerdote, y todos los ancianos y príncipes que estaban entre las 12 tribus de Israel en ese momento. ¿Y cuál era la sentencia de aquella desobediencia? Tremenda era la sentencia de aquella desobediencia. Dice que iban a destituir a todos los que no llegaran al cabo de 3 días a ese lugar, lo iban a desheredar y lo iban a sacar del campamento. Si no, se sujetaban a que tenían que devolver las mujeres extranjeras y a los hijos que habían nacido en esa unidad, fuera de la voluntad de Dios. Si nosotros lo miramos humanamente, esto es terrible, tremendo. Pero qué bueno que es el Señor Jesús, que ha dado su vida por nosotros y que hoy nos hace entender que podamos estar arrepintiéndonos de nuestras malas decisiones y podamos estar
recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Mire que el pueblo de Israel entendía y sabía que no tenía que hacer esto y se deslizó, descuidando esa salvación tan grande, y caminando por el desierto dice que no escuchó la palabra de Dios y endureció su corazón, y su corazón lo llevó en decisiones a vivir una vida fracasada y presa, esclavo. Hay muchos que estando dentro de la iglesia y esconden su pecado, y mientras callé se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, pero cuando confesé fui libre, dijo David. Y viven una vida atada, viven una vida, se mienten a uno mismo porque no se arrepienten realmente de su pecado y mucho menos lo confiesan. Pero qué bueno que podemos ver que se había dado el tiempo en donde Ciro le dio los utensilios de oro y le dio la autoridad y le dio carta para que puedan volver a Jerusalén los cautivos y puedan estar edificando el templo y puedan estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pone reyes y saca reyes, y Dios disciplina y corrige. Y podemos ver que aún al rey Ciro porque se levantaron diferentes príncipes del rey Ciro diciendo: estos quieren estar restableciendo nuevamente el culto del otro lado del río, y cuando restablezcan el culto, fíjate, lee el libro de las memorias y vas a ver que ellos tenían en algún momento autoridad, tenían poder, y todos le daban su salario. En el tiempo de Salomón esto había pasado. Entonces se abrieron el libro de las memorias y dijeron: sí, este fue un reino muy poderoso, pero yo le doy lugar para que con la carta puedan ellos estar restableciendo el culto, restableciendo también el templo. Y qué bueno que es el Señor, ¿no? Porque nos da las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Aún esté el gobierno que esté, podemos ver que los hijos de Dios, los sacerdotes, los hombres que oían la voz de Dios, estaban trabajando en su obligación. Y este es el versículo con el cual abrimos este comentario de la palabra de Dios. Levántate, porque esta es tu obligación. Y esfuérzate, y nosotros estaremos contigo, le dijo. Hay cosas que por ahí nosotros tenemos que poner en orden. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar. Y poner en orden nuestro hogar, si nosotros no lo hacemos desde muy chiquito y tenemos una buena costumbre, las personas que se crían juntamente con nosotros se van a criar desviados. Pero qué bueno que es el Señor, que tiene misericordia, y que cuando entra el Espíritu Santo, aunque esté desviado, aunque esté torcido, aunque haya influencias demoníacas y la persona se arrepiente de corazones transformados, entonces las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Lo que no entendía Nicodemo. Nicodemo dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, realmente tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y Nicodemo le dice: ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? De cierto te digo, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu de Dios. Y Nicodemo pensó humanamente, y así nosotros como hombres naturales, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, pensamos naturalmente. Naturalmente buscamos las soluciones, naturalmente nos coordinamos, y lo natural es animal diabólico. No puedes pelear solo.
No puedes pelear sola. Varón, mujer que está del otro lado y está escuchando el comentario de la palabra de Dios, el Señor te tiene que abrir el entendimiento, tienes que arrepentirte, te tienes que volver al Señor y tienes que decirle: he pecado contra ti y no soy digno y ni digna de ser llamada tu hija o tu hijo. Iré a la casa de mi padre y le diré. Y el Señor está con los brazos abiertos para bendecirte. El Señor está esperando que puedas estar volviendo a la casa del alfarero para hacerte una nueva criatura, para poder estar poniendo gozo, alegría, para poder estar transformando tu lamento en baile. Porque el Señor no miente, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las verdades espirituales son sí y amén si tú te arrepientes, así como se arrepintió el pueblo de Israel. Entonces dice que vino el quebrantamiento y vino la humillación y se arrepintieron y recibieron la corrección y pudieron estar recibiendo y haciendo culto. Ay, cómo duele esto, decía el pastor. Cuando las decisiones son tajantes, es para cubrir a la persona, es para sanar las heridas, es para poder desinfectar lo infectado. ¿Y quién hace eso? Solamente la ley de nuestro Señor Jesucristo hace que esa misericordia esté sanando y libertando y bendiciendo. Vamos a ir con ese tema musical que nos dice: deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. ¿Por qué? Porque a veces como niños espirituales nosotros echamos la culpa a aquellos que hablaron mal, echamos la culpa a aquellos que son menos crecidos, echamos la culpa a los ministros que nos dieron una resolución tajante y no la podemos recibir. Pero el Señor quiere bendecirte y sanarte de adentro hacia afuera. Deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ah, déjala, los ángeles vienen por ella. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, los ángeles vienen por ella. Déjala, los ángeles vienen por ella. Déjala, los ángeles vienen por ella. Cuando llegue la prueba y el mentiroso te hable al oído, dobla tus rodillas, clámale al Señor. En el desierto el Señor está con nosotros. Deja la cizaña en El trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, los ángeles vienen por ella. Déjala, los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. No prediques por contienda, predica en el amor del Señor. Medita en tus oraciones, de donde te rescató. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella.
La palabra de Dios nos enseña que los ángeles van a echar a aquellos que no hacen la voluntad de Dios, serán quemados, y todos los otros, dice que el Señor los recibirá y cada uno tendrá, dice que morada juntamente con el Señor. Ah, Señor, nosotros nos habías prometido que ibas a caminar con nosotros y en el momento más difícil de prueba veo solamente 2 huellas en la arena. Y tú nos habías prometido que ibas a ir con nosotros. ¿Dónde están las otras 2 huellas? No veo que tú en el desierto, en el problema, en la enfermedad, en la tristeza, en la angustia, en la desazón estés conmigo. Y el Señor le contesta y le dice: necio, yo te amo, yo te he guardado, yo te sigo cubriendo, y esas 2 huellas que ves es porque yo te voy cargando en mis brazos. Amén. Sí, estábamos leyendo y veíamos muchas cosas que vamos a estar hablando y que tenemos que prestar mucha atención. Primero, ¿en qué se basa, no? Todo esto, ¿en qué se basa este capítulo o en dónde está situado, mejor dicho? Primeramente, como estaba diciendo mi papá, estaban todos deportados, estaban todos en pueblos extranjeros, muchos estaban solos, alejados en otras naciones, otros estaban esclavos, otros habían podido salir de la esclavitud, pero aún así nadie estaba en Israel. Si vemos el libro de Nehemías, que es contemporáneo de Esdras, que juntamente ellos dos habían, por así decirlo, restaurado toda Israel y restaurado el culto, que era lo más importante, podemos ver que las puertas estaban quemadas a fuego, los muros habían sido derribados, estaba todo destruido y no había quien viviese en esa ciudad. Es más, hasta los pueblos vecinos se burlaban de cómo estaba Jerusalén en ese momento. Y entonces cuando se necesita restaurar algo, hay que sacar muchas cosas, ¿no? Que no van, hay que cortar, hay que, por así decirlo, romper lo que está mal y poner algo nuevo. Y muchas veces ese algo nuevo también es algo mejor de lo que estaba, o mejor de lo que estaba planeado antes. Podemos ver cómo Esdras y Nehemías, los dos juntamente, estaban restaurando el Israel y el culto. Y esto, sobre las mujeres extranjeras, le decía acá a mi papá, que había que explicarlo, ya que si usted es una persona que se ha casado fuera de la iglesia y después ha conocido a Cristo, y usted tiene su marido, su esposa, alejado del Señor, no tiene que procurar acá, como se estaba diciendo, el separarse de las personas. Claro, porque el pueblo de Israel tenía costumbres muy diferentes en el Antiguo Testamento. Primeramente, era un pueblo, sabemos que era un pueblo apartado, escogido de Dios y santo, ¿no? Al ser un pueblo santo no podía juntarse con mujeres ni hombres extranjeros que tenían costumbres diferentes, que tenían dioses diferentes, no podían estar casándose con egipcios, no podían estar casándose con árabes, con africanos, ¿no? Por así decirlo, que para nosotros ya es una cultura muy diferente. Eso es lo que quiero llegar a estar hablando. Entonces, lo necesario para poder llevar a cabo esta restauración era, primeramente, limpiar todo lo que era pecado o todas las cosas que no iban. Todo lo extranjero. Todo lo extranjero también, primeramente, que al fin y al cabo podríamos decir que molestaba, porque tenían costumbres diferentes, tenían dioses diferentes, tenían puntos de vista, pensamientos que iban contrarios
a lo del pueblo de Israel en muchas veces. Entonces, el pueblo de Israel sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y aún así, haciendo oído sordo a la palabra de Dios, se casa y se junta, e incluso tienen hijos con mujeres extranjeras. Lo que lleva a cabo esto, que era el estar alejándose de Dios rotundamente, que como decía que era el primer mandamiento, que se lo habían olvidado y no se habían acordado más de eso. Podemos ver cómo esta dice, despediremos a todas las mujeres. Esto hablaba de las personas que estaban casadas, sean hombres o mujeres, iban a quedarse solos, y las mujeres o los hombres que eran extranjeros juntamente con sus hijos iban a ser deportados a sus tierras natales. No importaba si tenían hijos o no, y los que no querían asumir esto iban a ser excluidos, por así decirlo, porque ya ser excluido de vivir en Israel y de tener el culto ya no era, por así decirlo, en ese tiempo muy fácil la situación. Dice, haced su voluntad y apartaos, en el versículo 11. Le hablaba Esdras a todas las personas, sean hombres y mujeres que hayan estado casados con mujeres o hombres extranjeros, le decía que hagan la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué implicaba que el pueblo de Israel se case con mujeres extranjeras que sirvan a otros dioses? Ese era el pecado tremendo. Y que no sigan a Jehová. Eso es lo que implicaban, porque eran una sola carne. La ley de Dios se cumplía y entonces tenían que raer de lo profundo esto. Pero podemos ver en este tiempo que Pablo nos habla y nos dice, porque él dice, a ver si hay alguno que dice, del otro lado me tengo que separar. Dice, la palabra de Dios nos dice que si tu marido consiste en estar contigo, dice, no te separes, sabes que vos haces santidad en tu marido cuando se unen. Así también, tanto la mujer como el hombre. No porque haya diferencias, o porque todavía tu marido no esté convertido, o porque tu esposa no esté convertida, y vos has recibido el llamado del Señor, y estás pasando por el desierto porque antes tenías otros valores, otros dioses, y te gobernaba la noche, o por ahí a tu marido le gobierna la noche, o los pecados ahora, hay que interceder, hay que orar, hay que ayunar, y Dios a su tiempo va a dar la victoria. Sí, también decía que la única manera que una persona se divorcie en el Nuevo Testamento era por una inmoralidad sexual, que sabemos que es un, por así decirlo, pecado de muerte, un sí. pecado de adulterio, Sí. hacia la otra persona, o un abandono de la misma. No hay, por así decirlo, otro motivo de separación que una persona cristiana, por así decirlo, quiera separarse de su cónyuge, se dice. De su primera y única nupcia, sí. Claro, de su cónyuge incrédulo, por así decirlo. Y habla también y dice que cómo tiene que quedarse la persona que se separa, sola. Eso sí. Ese es el problema de muchos, Entonces, pero también dice, así como han venido al Señor, así se queden, dice. Porque la gracia es mayor que la ley. Y el Señor va a juzgar todos los pecados que están a la vista y los que están ocultos. Así que no hay excusa. La gracia es mucho más amplia que cualquier otra disposición, porque Cristo cargó los pecados de todos. Y si nosotros vivimos una vida espiritual
No, pero vos no sabés lo que yo estoy viviendo. Justamente estaba comentando el anciano ayer un comentario de una persona que no quería reconocer su pecado y pensaba que el pecado era la mujer que tú me diste. Y después el Señor tomó la disciplina de ese varón y fue encerrado, privado de su libertad, y dentro de esa disciplina que el Señor preparó, él reconoció y entendió que el perverso no eran su pareja ni sus hijos, sino que el perverso era él y que Dios tenía que tratar con él. Así, muchos de los que escuchamos la palabra de Dios pensamos que los culpables son los otros y nunca tenemos una mirada introspectiva o para adentro con nosotros y reconocemos nuestro carácter, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades y podamos someternos, dice la palabra de Dios, y resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Amén, sí. Podemos ver que es muy claro lo que se está hablando y lo que se está diciendo, que hermano usted que está del otro lado, hermana usted que está del otro lado, que pueda comprender, que pueda entender esto que estamos hablando, que es muy importante el poder hacer la voluntad de Dios, y también sabemos que muchas veces estas personas que viven esto es algo muy complicado. Qué bueno es que podamos llevar nuestras cargas a Dios, qué bueno es que podamos estar orando, qué bueno es que podamos estar congregándonos en una iglesia, el pedir oración en la iglesia, qué bueno es que podamos estar poniendo en ayuno y oración el matrimonio que es incrédulo, por así decirlo. Qué bueno es que podamos estar entregándole ese problema en las manos de Dios para que Él pueda solucionarlo. Muchas veces hablamos y decimos, muchas veces nos olvidamos, mejor dicho, del poder de Dios. Muchas veces hasta incluso lo tenemos por poco al poder de Dios. Qué bueno es no olvidarnos del poder que tiene nuestro Dios y tener fe en Él, que a su esposo, a su esposa incrédula, muy dentro de poco la va a estar viendo en la iglesia. Bien, vamos a ir a un tema musical que hemos preparado para toda la audiencia que está del otro lado. Estás en la sintonía de la 94.1. La vía de comunicación es 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75, y el teléfono particular de la radio es 60 71 38 45 para que te puedas estar comunicando y puedas estar saliendo al aire cantando o pidiendo oración o compartiendo una palabra. Levántate porque esta es tu obligación y esfuérzate y nosotros estaremos con vosotros, dice la palabra de Dios, el mensaje que estamos compartiendo en esta mañana maravillosa. Vamos a ese tema que suena así, de esta manera. ¿Quiénes serán, Señor, estos que vuelan como las nubes en el cielo azul, como palomas hacia sus ventanas, van regresando los hijos de Israel? La profecía se cumplió y Jesucristo aparecerá lleno de gloria, poder y majestad. Nos reuniremos más allá del cielo azul, lleno de gloria, poder y majestad.
nos reuniremos más allá del cielo azul. Señor, ¿quién es esta que ahora se eleva desde el desierto aún más allá del sol? Como columna de humo perfumada, este es mi pueblo que pronto ha de partir. La profecía se cumplió y Jesucristo aparecerá lleno de gloria, poder y majestad. Nos reuniremos más allá del cielo azul, lleno de gloria, poder y majestad. Nos reuniremos más allá del cielo azul. Bien, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, donde nosotros vamos a estar siendo instruidos, donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a restaurar, a ministrar a lo que Satanás ha destruido. Dios lo va a restaurar. El proceso de esa restauración en momentos o en diferentes cosas es instantáneo, pero en otros tiene un proceso, y ese proceso trae madurez, ese proceso trae sanidad, ese proceso trae dolor también. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no se envanezca, dice la palabra de Dios, no un neófito que caiga en descrédito con el diablo. Ve que hay algunos que son, porque tienen una posición o un don o una gracia, ya miran de costado a otros y menosprecian. Eso ya es humano, carnal y diabólico. El orgullo es lo primero que Dios ha juzgado por Satanás, el orgulloso en manera, y el que quiso ocupar el lugar de Dios. Por eso la humildad, la sencillez de corazón, de limpio corazón, es lo que al Señor le agrada. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Así que, hermanos, no conforméis a este siglo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. El culto es espiritual, el culto no es emocional, el culto no es sentimental solamente, sino sí es racional, que lo razonamos, que lo entendemos, pero también
es con temor reverente, para que al Señor le agrade realmente las oraciones, para que el Señor le agrade los cánticos, para que el Señor le agrade y pueda estar corriendo su palabra y sus estatutos y estén escritas en nuestro corazón, dice la palabra de Dios. ¿Vamos a estar leyendo? Leemos, amén. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante. Bien, vamos. Dice: Estamos en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido. Primer punto. Vamos por punto. Y él en el mundo o en lo natural, hoy en este tiempo, lo más importante, uno no necesita casarse, uno no necesita legalizar ante la justicia, uno no, son papeles simplemente. Eso a la justicia, pero delante de Dios nosotros nos comprometemos y ese compromiso es eterno, hermano. Así que Satanás lo quiere simplificar, Satanás quiere menospreciar la ley de Dios y nosotros tenemos que, como hijos de Dios, estar atentos a esto, a lo que dice la ley de Dios en la gracia. Seguimos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué quiere decir el deber conyugal? Que tienen que tener tiempos solos, maritales. En la cárcel, cuando hay una visita, dice una visita conyugal, donde están el marido y la esposa en un lugar solos. Y es por donde Dios manifiesta y produce la vida, ¿no? Había uno que decía un chiste, decía, el profesor le preguntaba, ¿dónde usted nacen los chicos? Y una de las chicas dice, sí, nace de la cigüeña. Y el otro de los chicos, de París. Y el otro de los chicos dice, no, mi papá y mi mamá son pobres y lo tenemos que hacer en casa. El Señor nos habla que dice el fruto del matrimonio y la bendición del matrimonio es la prole, son los hijos habidos en nuestra juventud, porque hay muchos que aún están en los años más fructíferos y dicen, no, vamos a primero tener nuestra casa, vamos a primero a recibirnos, vamos a primero, y cuando se quiso acordar se le pasó el tren. Y la fortaleza de la vida en la juventud. Por eso la palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no sean que vengan los días malos y no tengas de ello contentamiento. No pongas a las cosas temporales primero que el consejo de la palabra de Dios. Estamos deslizándonos y estamos pecando también en esa condición, aún estando delante de Dios bien, porque nos hemos casado, porque estamos viviendo juntos, pero postergar lo más importante que Dios dio a la creación, que es sojuzgad y multiplicad, dice, en la tierra. Y Satanás lo que quiere hacer es destruir. Por eso el aborto, por eso los condones, por eso las cosas que son todas contra naturaleza y delante de Dios, hombres y mujeres que hemos recibido el consejo de la palabra de Dios y que sabemos, estamos pecando en lo oculto, aún estando casados.
delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Y porque como aquel varón que dice que se murió su hermano y él le tenía que dar prole y dice que no quería darle prole, por eso terminaba la fertilidad fuera de la mujer, dice. Y eso es un pecado. Y que tú uses cosas para detener la vida, tanto en la mujer como en el hombre, eso es pecado, hermano. Vamos, seguimos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Son una sola carne. Si cuidas a tu mujer, a ti mismo te cuidas. Si cuidas a tu marido, a ti mismo te cuidas. Ahora no son más uno. Eso es lo que quiere mostrar esta vida natural. La individualidad. Ahora no. La familia es lo más importante que Dios constituyó. Vamos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para procuraros sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no se os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Encuentro una ley dentro de mis miembros que con la mente sirvo a Dios, pero mis miembros hacen totalmente lo contrario y esa ley es inamovible. La carne es carne y si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios y tenemos una vida en el Espíritu, entonces vamos a pecar deliberadamente, no vamos a poder sujetar la carne. Si le da de comer a la carne, va a recibir juicio, condenación, pero si le da de comer al espíritu, el hombre interior va creciendo, va entendiendo y va amoldándose, y ahora, como Pablo decía, ahora soy esclavo de Jesucristo y soy deudor, y es por eso que tengo que ministrar las cartas que estamos ministrando. Vamos, seguimos. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. En ese momento él estaba solo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. La palabra de Dios nos dice que fueron eunucos por causa del hombre. Cuando tenían los harenes, a los hombres lo hacían eunuco. Le cortaban el miembro viril y lo dejaban con las mujeres. Y otros se hacían eunuco por causa de el llamado. Quería decir que no se casaban, nunca probaban mujer. Y otros eran eunucos de nacimiento, que lo podemos ver en este tiempo, que Dios lo entregó a una mente reprobada y dice que usaron contra naturaleza. Dice, se acostaron hombres con hombres y mujeres con mujeres, que ahora los pañuelitos verdes están muy de moda y las leyes naturales para los que son lesbianas y los que son homosexuales están a flor de piel. La palabra de Dios los condena en el nombre de Jesús. Vamos. Digo pues a los solteros y a las viudas que buenos les fuere quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, Ese mandamiento de Dios, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. esto es lo que estábamos diciendo. Vamos. Y a los demás, yo digo, no el Señor, No el Señor, sino Él. si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente,
y el consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos. Serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto está hablando de una mujer que llega a los pies del Señor y todavía el marido no llegó. Y que Dios va a hacer la obra en su tiempo. Y está hablando también de un marido que llegó a los pies del Señor y todavía la mujer no llegó. Y están pasando el desierto en esta hora. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no la abandone. Que no sabéis que nosotros santificamos, si fuera mujer, al marido, y si fuera hombre, a la mujer. Porque nosotros recibimos el consejo de la palabra de Dios y lo ponemos por obra. Y eso, ¿qué produce? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo limpia todo el interior de los asientos de las emociones del corazón y las obras muertas que hay dentro de la persona. Entonces viene la santificación del Espíritu de Dios, porque Dios es santo. Y entonces eso también a nuestro cónyuge lo va a tocar. Vamos, seguimos. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Escuche bien ahí, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardad los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Para todos aquellos que son excluidos en diferentes lugares, en el estado que fue llamado, así se quede. Porque la ley es nuestro ayo, dice la palabra de Dios. Pero la gracia es mucho mayor. Y Dios va a operar en cada uno. Seguimos. Fuisteis llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procurarlo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Nosotros tenemos un testimonio, ¿no? Que había un muchacho que venía con su amante a la iglesia. Y por ahí muchos decían, no, hay que excluirlo, tenés que condenarlo. Y es más, el amante era un banda. Y venía, cada vez que venía, saltaban por todos lados los demonios. Y Dios tenía un propósito con este muchacho, no era con la mujer. La mujer lo sostenía, lo tenía por los demonios, por la sensualidad. Y hasta que empezó el proceso, y este varón nunca pensó en volver con su mujer, si ya había 20 años se habían separado, pero se habían casado delante de Dios. Y él ya no la amaba porque los sentimientos eran contrarios, porque estaba en el mundo. La carne cochina lo había cegado. Pero él quería ser libre de todos los demonios que tenía encima, porque siempre que le imponían las manos se manifestaba. Y el proceso
fue tedioso, fue largo, pero el Señor ordenó lo desordenado. Y muchos ministros, unos juzgaron, otros dijeron otras cosas, y él no tenía nada que hacer. Solamente la solución era el arrepentimiento y el depender de Dios. Y el depender de Dios y el arrepentimiento hizo que hoy esté con su señora, que esté con sus hijos y que hoy sea ministro del Evangelio. Y si usted lo piensa por un momento, dice, no tenía salida, no, está condenado. Pero el Señor dice que Él limpia, restaura, sana y liberta. Si es tu caso que estás en este tiempo, en esa condición, esperá en el Señor, escuchá la palabra, soportá el desierto, la disciplina, y Dios te va a dar la victoria. Seguimos. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no peques, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Y a los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bien, está hablando el apóstol Pablo y le dice primero, el que está ligado a mujer no procure soltarse, y el que está ligado a varón no procure separarse, dice, porque en el estado en que fue llamado, así se quede. Y después empieza a hablar en la condición del llamado del Señor, del servicio de la obra de Dios, ¿no? Porque en el servicio el casado se ocupa de su señora y la mujer se ocupa de su marido, pero así todo el servicio apresura, dice, el que esté casado como si no lo estuviera, no que le falte el respeto, que haga cosas indebidas, sino en el servicio del Señor, que pueda estar predicando, que pueda estar consagrándose, que pueda estar haciendo la voluntad de Dios. Y habla que la doncella, si se queda sola, no peca, pero si se casa tampoco. Pero hace mejor cuando está sola. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Así también el soltero. ¿Está bien? Pero también la voluntad de Dios es que se procree y que la mujer, dice, se salve engendrando hijos, porque Dios le dio la posibilidad de engendrar hijos. Seguimos, a ver. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es improbio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que... ¿Sabe por qué decía esto en ese tiempo el apóstol Pablo? Porque el que lo daba en casamiento era la familia, el padre de la mujer doncella buscaba al marido, pero buscaba una familia que sea una familia cristiana también en aquel momento, y si ya pasaba de edad, hacía que se casen. Hasta hoy, aún en algunas etnias fuera de lo que es el pueblo de Israel, vemos en los ¿cómo se llaman? Los gitanos. Los gitanos tomaron este concepto, pero están desviados también. ¿Por qué? Porque venden a las doncellas y las casan antes de tiempo. Vemos que hay algunos que guardan en parte la palabra de Dios, pero si su corazón no está santificado y no está el Espíritu Santo, esa forma de doctrina, porque no está sujeta al Espíritu, te va a hacer pecar igual. Hay un lugar en Barcelona donde se unen diferentes días y vienen los jóvenes de todo lugar para poder ver si se puede casar con alguna doncella. Tremendo es cuando guardamos la ley sin consagrar la vida a nuestro Señor Jesucristo y guardar la gracia por el Espíritu de Dios. Vamos, seguimos. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bien, le ordena el Señor a las viudas, por el Espíritu de Dios y por Pablo, que se quede en su primera nupcia. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo de esta programación que nos decía: esfuérzate, pon manos a la obra, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Estar agradecido. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años.
yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Muchas, pero muchas bendiciones a todos los cumpleañeros. Que el Señor los guarde hoy y siempre. Angelicet Gómez. Herminsu Sánchez y su mariachi estelar de oro. Oye, Oscar Muñoz, muchas gracias. Y Jonales Silva. Déjame abrazarte para agradecer contigo a Dios la familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar. El día que naciste, de una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Estás escuchando la 94.1, La Predicadora. Bien, estamos celebrando los 18 añitos de Nazareno, es por eso que le pusimos que Dios te bendiga. Y bien, le damos gracias a Dios por la vida de Nazareno, que los 5 años está predicando juntamente con el Padre en este lugar. Seguimos con el consejo. Este consejo Pablo lo daba en 1 Corintios, pero también se lo da a Timoteo, cuando Timoteo tiene que ejercer el pastorado y él ya iba a partir con el Señor, y había problemas que ejercían diferentes situaciones que le daba la salida por el Espíritu de Dios. Vamos, seguimos leyendo, a ver. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, dice: honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda... La iglesia tiene que sostener a las viudas, pero la palabra de Dios nos enseña, si tiene hijos, que los hijos sostengan a la viuda. ¿Perfecto? La viuda, los huérfanos y los necesitados. Esa es la misión de la iglesia también. Vamos. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Mandad también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los que de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la honestidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelen contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Tremendo lo que dice ahí. Vamos. Sí. Y también aprendan a ser ociosas,
andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada de la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bien, podemos ver ahí que dice que la viuda tiene que tener, así como los obispos y los diáconos, tienen que tener unos requisitos. ¿Y cuáles fueron los requisitos? Que haya sido servicial, que haya lavado los pies de los santos, que haya estado con los huérfanos, con los necesitados en la obra del Señor. Y viudas jóvenes no admitan, porque dice que siguiendo sus pasiones vuelven a pecar. Y las viudas jóvenes que se casen, dice también. Bien, vamos a ir a un tema musical en esta mañana. Tenemos... Sí, tenemos mensaje de Josefa, la mamá de Elías, que nos pedía un tema, ¿no? Primeramente, que nos decía: buen día, paz del Señor. Pastor Diego, acá escuchando el programa, es de mucha bendición, hermosa palabra de Dios. Dios bendiga su vida, saludos al operador Mauro. Y pedía una alabanza que es Clamor de mi pueblo ha llegado, de Cristian Pérez. Y también me saludaba por el cumpleaños, así que Dios bendiga mucho a Josefa, Dios bendiga a Elías, que siempre están escuchando la radio, que siempre están con la radio prendida y en sintonía. Ahora, dentro de poco, ya vamos a estar escuchando el tema. También tenemos a Adriana Rodríguez, una programadora de los días martes, puede ser. Dice: bendiciones siervos, qué hermoso lo que están compartiendo, hermoso mensaje. Muchas gracias por comunicarse, Adriana. También tenemos a algunos hermanos que nos estaban viendo, que es Blanca Corbalán, Jorge Oscar Maidana, Araceli Victoria. También teníamos a los pastores Escubilla también escuchándonos. Les mandamos saludos a todos los que están escuchando del otro lado. Bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas y su fruto no cae. Bien, esos son los nacidos en la iglesia del Señor. Pero nosotros que no nacimos en la iglesia del Señor y que vivíamos una vida en pecado, en perversión, en lascivia, en borrachera, en diferentes cosas malas, en orgía, en diferentes cosas que eran por sí condenables, el Señor nos llamó. Y era una cuestión de vida o de muerte. Y optamos por la vida, sin entender, pero nos arrepentimos. Y el Señor produjo en nosotros esa nueva vida. Y es por eso que nosotros estamos predicando, no por nuestro mérito, ni por lo que hayamos hecho, porque la palabra de Dios dice: bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado y quien limpia su pecado. Nosotros, gracias al Señor, porque no fue por nuestra voluntad, sino por aquellos que oraron, por aquellos que intercedieron, por aquellos que creyeron, viendo que estamos muertos en delitos y pecados, y que muchos decían: no va a cambiar más, no va a cambiar más, y que muchos por ahí nos esquivaban. El Señor, en su misericordia, hoy nos ha traído a ese lugar que fluye leche y miel, a ese lugar
que es la casa del Señor, que es la iglesia del Señor, y si lo hizo con nosotros, lo va a hacer también con todos aquellos que están escuchando. ¿Por qué? Porque el Señor prepara esto. Esto sí es la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos corrige, nos da su ley, pero la ley a veces es gravosa dentro de nuestros corazones porque estamos vendidos al pecado, porque está gobernando Satanás nuestra vida, pero el Señor nos arrebata y nos toma en la palma de su mano. Así quiere hacer, como lo hizo con nosotros, también lo quiere hacer contigo. Es bueno, es espectacular poder estar viendo la palabra y poder poner por obra la palabra. Pero con nuestra mente racional, muchos decíamos, nosotros no vamos a poder, no, a nosotros dejarnos así, que nosotros respetamos a Dios, pero vos acá y yo allá. Hasta que el Señor apretó esa situación, esa soga, y que reconocimos como el pueblo de Israel que había sido deportado, y reconocimos que estamos haciendo mal y que el camino que nosotros estábamos tomando nos iba aparte de sufrir, aparte de enfermedad, aparte estábamos insatisfechos, angustiados, oprimidos, sin sin un gozo. Solamente el gozo era temporal, momentáneo, viciados en nuestros propios delitos y pecados, pero de allí nos rescató el Señor. Así como se encontró con aquella mujer que dice que le dé agua del pozo de Jacob, y esa samaritana que le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le darías agua y esa agua saltaría para vida eterna. Y él le dice, ¿quién es tu marido? Y ella le contesta, y él le dice, sí, porque 5 maridos has tenido y el que está contigo no es tu marido. ¡Tremendo! ¿Qué eres, profeta? El Señor conoce todas las cosas. Aún la palabra de Dios dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como hielo blanco, puro. Tremendo es lo que hace el Señor en su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Gloria le damos a Dios. A ver si podemos poner la samaritana. La samaritana que vino por agua, aunque pecadora, pero muy sincera, no se imaginaba que ese mismo día bebería del agua que saciara su alma. ¿Cuántos samaritanos y samaritanas hay del otro lado que Dios está llamando, que Dios quiere bendecirlo, que no pueden estar de esa forma de vivir, que ya le está llegando el agua al techo, y que no tienen solución en los hombres, ni en los gobiernos, ni en nada? La solución está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has probado con tantas cosas? Probá con el Señor Jesús en esta mañana maravillosa. Vamos con ese tema que suena así, de esta manera. La samaritana que vino por agua, aunque pecadora, pero muy sincera,
imaginaba que ese mismo día bebería del agua que saciara su alma. El primer amor, el primer amor, el primer amor se ganan las almas. He ahí el ejemplo, la samaritana, que su nueva vida todos los hombres de aquella ciudad les testificaba. Y a los pies de Cristo trajo muchas almas. Al que más se le perdona, más ama, dice la palabra de Dios. Hermano querido, Se pierden las almas y que ya se pierdan, no quiere mi Dios. ¿Quieres tú ganarla? ganarla. ¿Cuál samaritana? Anda pues y vuelve a tu primer amor. En primer amor, en primer amor, en primer amor. Se ganan las almas. He aquí el ejemplo, la samaritana. Que su nueva vida todos los hombres de aquella ciudad les testificaba. Piedras vivas por su gracia. Y a los pies de Cristo Trajo muchas almas. Gloria a Dios. Bien. Saludamos a Mari Jiménez, que nos saludaba por el cumpleaños, dice feliz cumpleaños Nazareno. Dios te bendiga grandemente siempre, dice hermoso programa, los escucho siempre, hermosa palabra. Saludamos a María Jiménez de Derribando Límites, que ella tiene programa los días lunes de 8 a 10 de la mañana. Bien, que le vaya muy bien. Hemos cedido ese espacio y está con diferentes emisoras, con Derribando Límites. Amén, también hay muchos hermanos los cuales vienen y acompañan y están en el programa. Saludamos a Mari Jiménez. Bien, que había una pregunta que siempre nos pregunta, Sí, la tenemos. misma pregunta, como que puede estar queriéndonos enseñar. A ver, vamos. a ver. Dice, buenos días queridos hermanos en Cristo, quisiera consultar si se guarda alguna relación entre Marcos capítulo 7, versículos del 10 al 13 y 1 de Timoteo 5:8 en cuanto a operar en nuestra vida con avaricia sin contemplar las necesidades de nuestra familia en la carne y la familia de la fe. Gracias. Víctor de San Justo. Víctor de San Justo dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan en Génesis, le dice al hombre. Y por cuanto has pecado, dice, la mujer va a tener hijos con dolores de parto. Pero aunque haya dolor, es una bendición, estamos diciendo. Y que abra la ventana de trabajo es una bendición. Hay diferentes trabajos en este tiempo. Hay personas que trabajan con las manos, con oficios, así como en la antigüedad el alfarero, el herrero, también hoy electricistas, albañiles, pero hay otros trabajos que son trabajos de venta, trabajos de marketing, trabajos en oficinas, que son otros trabajos que fueron implementándose según la modernidad de la situación. Aún hay trabajos que gente lo hace en su propia casa, que antes tenían que ir a un determinado lugar, a una oficina, y hoy lo hacen directamente por internet. Hay venta de internet, hay muchos que trabajan por las plataformas, por eso que Mercado Libre, que son argentinos, dice que son la empresa multinacional que más facturó en este tiempo
la más importante. Tremendo. Y con respecto a lo que está diciendo, si uno no provee para los suyos, dice, es peor que un incrédulo, dice, y ha negado la fe. La persona trabaja para la administración de sus necesidades. Si bien uno está soltero, trabaja para su necesidad, ¿no? Necesidad de vestirse, de bañarse, de comer. Y aún si está casado, trabaja para su familia. La cuestión que hay diferentes trabajos. Y aún en la antigüedad, en la primera de la creación, o por ahí, hay personas que están en el campo y crían ovejas, vacas, y trabajan de pastores. Y eso le da la posibilidad de poder alimentar a su familia. Porque la palabra de Dios nos habla también y nos dice, mirá los lirios del campo que no ciegan ni hilan, y nuestro Padre Celestial nos alimenta, dice. ¿No valéis vosotros mucho más, hombre de poca fe? Aquellos que todavía no están en la fe de Cristo, pero la palabra de Dios nos enseña que Él hace llover sobre los malos y los buenos, que Él tiene misericordia. Así que no seamos como aquellos arrogantes y soberbios que decía, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo trabajo, y publicano y pecador, pero ese publicano y pecador se arrepintió y el Señor le dio una enseñanza a sus discípulos y le dijo, ¿quién fue escuchado y quién bajó bendecido? Aquel que se arrepiente. Por eso la gracia es amplia en este tiempo y aquel que se arrepiente alcanza misericordia. Y lo imposible en lo racional para el hombre es posible para Dios. Por eso inexplicable se llama milagro y todavía Dios sigue haciendo milagro. No sé si hemos respondido tu inquietud, hermano. Ya lo preguntaste como 3 veces y 3 programas. Y si no, pasá, hablá y hacemos un debate en el aire nomás. Dios te bendiga. Amén. Saludamos a Víctor de San Justo, que siempre nos hace preguntas, siempre se comunica, siempre nos manda mensajes, bendecimos su vida y esperemos que se haya podido resolver esta pregunta, la cual él hacía. Ahí justamente Mauro tiene un mensaje que está atendiendo justamente una persona al aire. No sé si hemos pasado el tema de Josefa. No, todavía no. Vamos con ese tema de Josefa que suena así, de esta manera. El clamor de mi pueblo ha llegado. Estoy listo para irlos a buscar. Cuando todos se amen como hermanos y en mi iglesia se dejen de pecar. Cuando todos se amen como hermanos y en mi iglesia se dejen de pecar. Hermano, tú que hablas de tu hermano, hermana, tú que hablas del pastor, así que
quieres llegar hasta los cielos, sin fe, sin bondad y sin amor. Así quieres llegar. Amén, saludamos a toda la amada audiencia, saludamos a Josefa que estábamos pasando este tema musical que ella nos pedía muy cordialmente. Vamos a estar leyendo en Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Antes de eso, dice, ¿osa alguno ir a las autoridades humanas? ¿No sabéis que vosotros juzgaréis al mundo? Y aquellos que no se someten a la palabra de Dios, dice que ya están condenados. O sea que la palabra te juzga. ¿Eh? Ese es el punto. Vamos a ver. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que si un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, cuando nosotros somos regenerados, entonces hablamos la voluntad de Dios y la doctrina puesta por el Espíritu. Y los dones que Dios nos dio, los ejercemos. Pero Pablo decía, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entregase todos los bienes y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y es la condición por la cual nosotros tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Mirá cuántas cosas tiene que soportar el hombre crecido, el hombre que fue llamado a predicar el evangelio, a llevar el mensaje de la palabra de Dios. El hombre, incluyendo hombre y mujer, dice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, cuando él guardaba la ley, dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mataba a los creyentes. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, nos miramos al espejo y nos olvidamos que se nos cayeron un par de pelitos. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el Espíritu Santo, es el amor de Dios que está dentro tuyo, que te hace carta leída. Por eso la palabra de Dios dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Varón, mujer, aunque no te guste la prédica, estamos profetizando, estamos predicando, estamos hablando la verdad de Dios leída en sus palabras. Que haya cabida esta palabra en tu corazón para que puedas recibir como hijo la disciplina y puedas estar arrepintiéndote como aquellos que se arrepintieron, que estaban en el cautiverio y que estaban edificando Jerusalén y estaban edificando el templo nuevamente, y entonces recibieron el consejo de Esdras y hoy recibe este humilde consejo de la palabra de Dios para que puedas hacer prosperar tu camino. ¿Qué hora es? Tenemos 2 minutos. Son y 58. Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado, que se ha comunicado. Víctor de San Justo se comunicaba de nuevo, decía que habíamos respondido bien, que le había servido mucho. Nos dice, los amo mucho en Cristo, tremendas las verdades de la palabra de Dios. Dice, tremenda la respuesta del Señor de cómo debemos ayudar y sustentar tanto a los hermanos de nuestra fe y nuestra familia, confiando en Dios, proveerá conforme a sus riquezas. Tremendo, gracias por la respuesta. Saludamos a Víctor, muchas gracias a él por comunicarse y dejar esta pregunta, que capaz que tanto como le sirve a él, le sirve a toda la audiencia que está del otro lado. Lo saludamos y lo bendecimos y esperemos que esta programación le haya sido de mucha bendición. Leemos el versículo de Esdras, capítulo 10, versículo 4, y cerramos. Esdras, capítulo 10, versículo 4. Llévalo en tu mente, ponelo por obra, levántate, porque esta es tu obligación, y esfuérzate, y nosotros estaremos contigo, y pon mano a la obra de Dios.